Perfecto, perfecto. Y dame un segundo y de una vez arrancamos, por favor. Muy bien, Jenny, arrancamos con lo que es la clase 5 o tema 5, la acción de protección de privacidad. Así que, bueno, vamos a meterle a lo que es la protección de privacidad, que en la Constitución está en el 130, 131 y en la Constitución, perdón, en la Ley 254, Código Procesal Constitucional 58 al 63. Resulta que primero en Bolivia se llamaba habeas data con la anterior Constitución. Hoy se llama acción de protección de privacidad y nace en Alemania como una institución jurídica para proteger la privacidad. ¿Por qué? Porque la información alemana empieza a generalizarse. Y hay cierta información que puede ser pública, otra no. Hay cierta información que debería ser pública en la medida en la que tú lo permitas y otra no. Entonces, en el continente americano, en Estados Unidos, el 31 de diciembre del 74, se encuentra la llamada Acta de Privacidad, que refiere la protección de la privacidad de las personas cuyos datos personales están en bancos de datos del gobierno federal, en donde esos datos no pueden ni deben ser públicos, sino reservados, porque obviamente tiene que haber un nivel de lo que implica que la gente esté celosa de sus datos. Luego, en 1984, los ingleses hacen el acta de protección con el mismo sentido, proteger datos que están en banco de datos. Ese es el detalle. Proteger datos que están en bancos de datos. Si no, no tiene chiste. Luego Portugal lo incorpora en la Constitución y España también. En América Latina, Brasil lo hace en el 88, Colombia en el 91, Perú el 93. Ya luego de último Bolivia en el año 2004 le incorpora como habeas data. Encuéntrese el dato. El habeas data es una acción constitucional o legal que tiene cualquier persona, cualquiera de nosotros o una persona jurídica o colectiva a través de su representante legal, que figura en un registro o banco de datos. No te olvides, si no hay un registro o banco de datos, no opera esto. Para acceder a tal registro, conocer qué información existe sobre su persona, solicitar la corrección de esa información sin nos causar algún perjuicio. Y mucho más en países donde Bolivia, donde la información no es correcta y hay una eterna confusión de nombres y apellidos con la gente. Este derecho, porque se convirtió en un derecho de acceder a los bancos de datos y corregir tus datos propios, empezó a ser reglamentado por leyes de habeas data, como por las leyes de protección de datos personales. Es decir, empieza esto a popularizarse. También se encomendó a organismos de control la vigilancia sobre la aplicación de estas normas. Países como España, Francia, Argentina y Uruguay hay mecanismos de control que supervisan el tratamiento de estos datos por parte de empresas e instituciones públicas. ¿Por qué? Porque nuestros datos no deberían estar por todas partes, datos personales o no. Mucho más en Bolivia, donde tú con el solo fecha de nacimiento de la persona y la cédula de identidad puedes hacer y deshacer mucho. También se suele exigir una declaración de los ficheros de carácter personal para generar transparencia sobre la existencia en España, Francia, Argentina, Italia. ¿Por qué? Porque en estos países se fijan bastante que no solamente es el dato en la base de datos virtual, sigue habiendo la protección a la base de datos manual. Cualquiera de las dos te tiene que proteger esta acción de protección de privacidad. Ahora, habeas data, ¿qué significa en castellano? Tráigase o encuéntrese el dato. Y en su acepción doctrinal, en el concepto de la doctrina, es una acción de garantía que puede ser ejercida por los ciudadanos para acceder a bancos informáticos o de datos públicos y privados inclusive. ¿Para qué? Uno, para que tú conozcas datos de ti misma.
porque quiere saber tu situación, tu regularización, X, Y, Z tema. 2, objetar eso. Tú puedes objetar y decir, no es así este dato. 3, eliminar ese dato. Eliminarlo. Te perjudica ese dato y con esta acción puedes eliminarlo para siempre. Y D, rectificar dato o información. Antes en Bolivia no había la acción de protección de privacidad, todo era a través del señor juicio. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá tuvo que hacer un juicio bastante largo y moroso y costoso. ¿Por qué? Porque obviamente había que corregir mis datos de Coca Suárez Arana, mucho más Suárez Arana, el Bolivia el apellido compuesto. Entonces, la idea de esto es evitar todo ese show y hacerlo así, pero ojo, en banco de datos, no así por así. Que estén almacenados en estos archivos y cuya corrección o eliminación son necesarios ¿para qué? Para salvaguardar tu privacidad individual o familiar, tu reputación, tu honra, tu dignidad personal o la integridad de las convicciones políticas, religiosas o sociales que tú puedas llegar a tener. Por ejemplo, en España, la sentencia 292-2000 del 30 de noviembre del año 2000 del Tribunal Constitucional que dice, el derecho a la protección de datos es un derecho autónomo de la protección de identidad, que son dos derechos diferentes, porque tu intimidad, honor, honra, eso ya es algo absolutamente tuyo. Pero el dato que tú quieras eliminar es diferente a la protección a la intimidad. En El Salvador hubo una sentencia de la Corte Suprema donde reconoció por primera vez este derecho a la protección de datos. ¿Por qué? Porque había una empresa telefónica llamada Infonet. Comercializaba con 4 millones de datos de los salvadoreños sin control alguno y sin consentimiento de tus titulares. Empezaban a llegarte mensajes, correos electrónicos, llamadas, ofreciéndote paquetes, servicios, y era una situación que todo el mundo decía, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque alguien tenía todos los datos y los vendía. Argentina, año 2010, la Cámara Comercial, en el caso Unión de Usuarios y Citibank, condenó a este banco por compartir datos con otras personas sin permiso y se declaró la legitimación activa, la potestad de actuar, a una asociación de consumidores para demandar por la vía del habeas data. Entonces, el habeas data, que en Bolivia se llama acción de protección de privacidad, protege y todos y cada uno de los derechos a qué? Privacidad, intimidad, tu honra, tu imagen y conexos, es decir, los que se asemejen, el acceso a la información y corregir esa información. Pero como veíamos al principio, sí o sí tiene que haber una situación importante, y esa situación importante es que estén los datos en una base de datos. Por ejemplo, aquí hay derecho a la privacidad, intimidad, honra, imagen. Si Juan Pérez filmó a fulanita teniendo relaciones sexuales o la filmó desnuda y él lo difunde, esta acción no aplica. ¿Por qué? Porque esa persona que ha difundido, por más que sea una conducta reprochable, no es una base de datos. Me llegó el correo electrónico, me llegó un WhatsApp de un grupo o un amigo de fulana que está bailando desnuda y lo reenvío. No protege esta acción esa persona porque yo no soy una base de datos. Lo siento, no procede. Ahora, claro, contra la persona puedes hacer N cantidad de acciones, pero no esta acción de protección de privacidad. ¿Por qué? Porque hay una situación del derecho al olvido. El derecho a eliminar información que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo y ha perdido relevancia para seguir siendo informada. Esta fue una conferencia que yo fui. Implica el derecho al olvido, que tú quieres que esa información que no sirve sea eliminada y sea olvidada porque no te importa, no te sirve y mejor es que se elimine a que esté ahí presente, el famoso derecho al olvido. Ahora, ¿qué dicen algunos países de América? Argentina. Dice Argentina que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y su finalidad,
que consten en registros o bancos de datos públicos o privados que proveen informes. Y en caso de falsedad o discriminación, exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o inclusive actualización de esos datos. Que esto no puede afectar, ojo, el secreto de la información de prensa, el secreto de prensa, eso es muy aparte. Brasil dice que hay habeas data para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del solicitante. Colombia dice que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos, hacerlos respetar. De igual manera, conocer, actualizar y rectificar las informaciones que estén en bancos de datos y archivos, ojo Jenny, de entidades públicas y privadas. Ojo con eso, en ambas funciona la acción de protección de privacidad. En la recolección, tratamiento, circulación de datos se respeta la libertad y las demás garantías establecidas en la Constitución Política del Estado. Y solo la correspondencia y las demás acciones son inviolables. Solo pueden ser interceptadas y protegidas en lo que es las formalidades que establece la ley. Chile, artículo 19.4, que el derecho y protección a la vida privada y pública y honra de la familia es algo que la Constitución asegura. Que si se infringe este precepto a través de un medio de comunicación social y que consistiera en la imputación de un hecho o acto falso que cause daño o descrédito a esa persona, es delito. Y hay sanción. Y con todo el medio de comunicación podrá excepcionarse probando, podrá decir, no, lo siento, esto es una excepción, ante el tribunal la verdad del hecho, a menos que ella sea el delito de injuria. Además que propietarios, editores, directores y otros representantes del medio de prensa, todos son solidarios responsables de la indemnización. Panamá, que toda persona puede promover esta acción para garantizar el derecho de acceso a su información personal. Hay veces que no te quieren dar tu propia información, suena paradójico, y aquí accedes, que está en banco de datos o registros oficiales o particulares. Mucho más cuando estos particulares son empresas que prestan un servicio al público o se dediquen a dar información. Y esta acción se puede interponer para hacer valer ese derecho al acceso a la información pública, que obviamente es un derecho constitucional. Mediante la acción de habeas data se puede solicitar que corrijas, actualices, rectifiques, suprimas o mantenga en confidencialidad lo referente a, obviamente, información o datos personales. La ley reglamenta este aspecto, así que, bueno, y esto es un proceso sumario, sí, y allá no se necesita apoderado judicial en Panamá. En Paraguay, 135 de la Constitución, que toda persona pueda acceder a información y a datos sobre sí misma, sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, como conocer el uso que se haga de los mismos, su finalidad y solicitar ante el magistrado actualizar o rectificar o destruir esos datos que no te sirven, erróneos o que te afecten ilegítimamente tus derechos. O sea, no quieres que ese dato esté ahí, eliminémoslo. Claro, listo. República Dominicana, que toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer la existencia y acceder a los datos que ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados. En caso de falsedad, discriminación, hay que exigir la supresión o rectificación o la actualización y la confidencialidad de ese dato, conforme a ley. Secreto de prensa no aplica acá. Pero en los medios de prensa puede haber base de datos, no aplica. Pero es que el medio de comunicación no aplica así directo, no aplica y no aplica en el tema del secreto de prensa. Bolivia. Se incorporó en la reforma constitucional del año 2004 lo que es el habeas data, así se llamaba en Bolivia, habeas data. El artículo 23, ¿qué decía? Decía de la anterior constitución que toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar o obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático,
en archivos o bancos de datos públicos o privados que afecten, ojo con la palabra, bancos de datos o archivos. No, te voy a hacer contra vos, Paul, una acción de protección de privacidad porque difundiste esta foto o video mío, ¿no? No procede. ¿Por qué? Porque no soy un banco de datos ni archivo, lo siento. Otra acción, obvio, eso es otra cosa. Que afecten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y familiar, imagen, honra, reputación reconocido por la Constitución, interponía en esa época el habeas data ante la Corte Superior del Distrito, que ahora es Tribunal Departamental de Justicia, o un juez de partido. Si el juez o tribunal competente declara procedente el recurso, ordena la revelación, que se revele o conocer el dato, que se elimine o rectifique, cuyo registro fue impugnado. La decisión que se pronuncie va a revisión en 24 horas ante el Tribunal Constitucional, tal como la acción de amparo constitucional, tal como la acción de libertad. Pero, igual el fallo de primera instancia se ejecuta hasta esperar que el Tribunal Constitucional diga si se ratifica el fallo de primera instancia o lo revoca, no importa. El de primera instancia se ejecuta. Que el habeas data no procede para el secreto en materia de prensa. Que se tramita de acuerdo al procedimiento de la acción de amparo constitucional. Se notifica, hay una situación por cédula, es formal, hay audiencia, la audiencia no se suspende hasta tener el resultado. Ahora, el primer habeas data en Bolivia, ¿cuál fue? El Tribunal Constitucional declaró improcedente el primero que José Carrasco interpuso en contra de un medio de comunicación aquí en la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Porque un tal Efraín Alarcón puso deudor moroso, pagaba mis $5,000 y lo puso en un letrero bastante grande, una solicitada en el periódico, te cuento. Entonces, sí, periódico La Razón. Entonces, obviamente, él dijo, no, afectaron mi honor, mi dignidad, intimidad, privacidad. ¿Por qué? Porque ahí me tiran de deudor moroso. Según el fallo, que al aplicarse el mismo procedimiento que norma el amparo, el recurso solo puede ser una vez que el actor haya agotado todas las vías ordinarias a su alcance para lograr que se respeten los derechos supuestamente vulnerados. Ahora, ¿qué sucede? Que resulta que además de eso, ninguno de los recurridos en esa época, ni el acreedor ni el gerente del periódico La Razón, cuentan con bancos de datos que afecten y que den lugar a esta acción, razón por la cual esta acción del año 2004 fue improcedente. ¿Por qué? Porque ni La Razón, ni el acreedor, ni nadie representan una base o banco de datos, por si acaso, así que improcedente. Según los antecedentes del caso, Alarcón, a quien le debía Carrasco $5,000 desde el 12 de junio, mandó publicar en La Razón un anuncio que decía: deudor moroso, al señor Alberto Carrasco deudor y Marcela Carrasco garante, propietario del colegio tanto, comunicarse al teléfono tanto y cancelar la deuda pendiente. Caso contrario, aplicaremos las instancias legales correspondientes. Y obviamente las personas que vieron eso, especialmente Alberto Carrasco y Marcela Carrasco, estaban molestos. Han violado mi honor, mi honorabilidad, mi intimidad, pero este recurso, en esa época era recurso de habeas data, improcedente. ¿Por qué? En la sala de la Corte Suprema de Justicia, como el Tribunal Constitucional, por error procedimental. Un periódico no es una base de datos cuando publicas un deudor moroso en esa época, cuando había periódico, por supuesto. Y dos, hay un detalle: el secreto de prensa tampoco puede ser violado, entonces no había por dónde esto sea procedente, pero fue el primer caso. Y el habeas data es un recurso, un proceso constitucional, así se llamaba antes, de carácter tutelar que tiene la finalidad de dar tutela efectiva a la persona en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación informática. Es decir, se aplica en ámbitos como el derecho a acceso a la información, registro de datos personales, derecho a actualización de la información o los datos personales en los bancos de datos y registros públicos y privados. Vas a un banco y quieres actualizar tu cédula de identidad. ¿Por qué? Porque decía casado, ahora dice soltero o divorciado. Bueno, ahí está un trámite. Ahí está un respectivo trámite al respecto. Entonces, ahí está dicho detalle.
que tengo derecho a que ya no diga eso. No, pero su carnet ya dice esto y me quedo con este. A ver, amigo, yo quiero actualizar mi dato en tu banco de datos. 25 de enero entra en vigencia la actual Constitución. 7 de febrero promulgada. Y habeas data en Bolivia ya no se llama habeas data porque el nombre es muy de afuera. Ahora se llama acción de protección de privacidad. ¿Qué dice el 130 de la actual Constitución Política del Estado? Que es el que marca primero la regla general. Toda persona, individual o colectivamente, que crea estar indebida o ilegalmente impedida de ¿qué? Conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrado por cualquier medio físico. Aplica el dato físico en papelito como era antes, o archivos o ficheros. Electrónico, magnético, informático, archivo, banco de datos público o privado, o que afecten al derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, a mi propia imagen, orden, reputación, interpongo acción de protección de privacidad. Sencillo y simple. Pero no te olvides, no es que yo salgo en la tele y digo, fulana de tal es una X o una cualquiera. Yo le he visto y toda la ciudad le he visto que es una cualquiera. Ya, acción de protección de privacidad para que proteja mi privacidad contra ese que dijo eso y contra el canal. No opera, porque ni la persona ni una entrevista de televisión son banco o base de datos. Procedimiento. Tiene lugar igual que el procedimiento de la acción de amparo constitucional. El mismo procedimiento. Se notifica a la persona. Correcto. Se hace por cédula si es que no está. Correcto. Se tiene una audiencia. Correcto. La audiencia no se suspende ni nada hasta que obviamente se resuelva la acción. Correcto. ¿Se tramita igual que el amparo constitucional? Correcto. Ese procedimiento y ese formalismo. Si el tribunal o juez declara procedente la acción, ordena que el dato se revele, elimine o se rectifique de los datos de cuyo registro fue impugnado. Y esto de oficio va al Tribunal Constitucional en el plazo de 24 horas de emitir fallo, sin que se prenda ese fallo del juez que no se ha resuelto el fallo, procedente o improcedente. Y la decisión final de la acción de protección de privacidad se ejecuta inmediatamente, tal como la acción de amparo constitucional. Y si hay resistencia, se opera como la acción de libertad. Se puede acusar por desobedecer órdenes judiciales o resoluciones judiciales, un proceso administrativo si es una entidad pública, por ejemplo. Y si la autoridad no opera con lo que aquí dice, bueno, ya tiene que ser sancionado conforme a ley. Así de sencillo. Ahora, para garantizar, ¿en qué casos hay que interponerla? Para garantizar estos derechos. Uno, derecho de acceso a la información, individual o públicamente. ¿Cuál información? La tuya. Dos, derecho a la dignidad, honor, intimidad, voz e imagen, que obviamente está en el 22 de la Constitución, pero sin olvidarnos que esto es una base o banco de datos de carácter previo, público o privado. De manera de que si Juan Pérez en la tele dice, esta es una fulana, yo la he visto y estás a cuesta con medio mundo, no importa si es o no verdad, este caso no aplica. ¿Por qué? Porque esa persona no es un medio de prensa, perdón, no es una base de datos y el medio de prensa en esa entrevista no es una base de datos. Secreto de la comunicación privada en todas sus formas también aplica esto. Derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, papeles privados y manifestaciones privadas en cualquier soporte, correcto. Es lo que se dice, suprimir el dato que no quieres que se suprima porque no debería ser público. Y lo que nos dice el artículo 130, en concordancia con el 58, es decir, operar conforme a la acción de amparo constitucional. Debe existir base de datos, requisito sine qua non procede, sin el cual no procede la acción de protección de privacidad. Así de sencillo. La acción de protección solo procede cuando hay base de datos, si no, pierdes tu tiempo. ¿Cuándo no interponerla? Tal como dice aquí la Constitución, igual que el amparo constitucional, cuando transcurrieran 6 meses para hacerlo. Pasó 6 meses, no te interesó el dato, bueno, ya es tu culpa, de nadie más. 2,
Cuando los derechos o garantías pueden ser vulneradas por una acción de libertad, que ya hemos visto, por el amparo constitucional, la acción popular o de cumplimiento, que esa tenemos que verlas todavía. Contra las resoluciones cuya ejecución estuviera suspendida por algún medio de defensa o cuyo recurso se interpusiera con anticipación por quien acciona o recurre. Y por ende puede haber una revisión, modificación, revocatoria o anulación de un fallo. Aquí no es que yo en este proceso impugno y me voy ese rato a la acción de protección de privacidad para estar en los dos frentes. No, no hay eso. Cuando antes interpusiste una acción de protección de privacidad con igual identidad de sujeto, objeto y causa. La interpuse contra Juan Pérez, porque en la televisión dijo que yo era una cualquiera y que me acostaba con medio mundo. Y después te das cuenta del error que has cometido, porque el señor Juan Pérez había sido el dueño o el administrador de una base de datos, contra él ahora como dueño administrador de la base de datos. No, ya lo hiciste, fallaste, qué pena. Cuando tú consientes libre y expresamente en la amenaza o violación de los derechos reclamados, te abres una cuenta de Facebook y para tener Facebook haces el clic en el cuadradito que dice I agree. Eso es lo más moderno ahora, ¿no? Con respecto a la propiedad, a los derechos de la privacidad, protección de datos. Ahora todo está vinculado con las aplicaciones, ¿no?, que utilizamos y las cosas que aceptamos cuando navegamos simplemente, ¿no?, en Internet. Exacto. Por ejemplo, todas las fotos que tú subes a tu Facebook, que yo subo a mi Facebook, así las borre Mark Zuckerberg y sus servidores las tienen. Por siempre. Para algo les servirá, y no sé, yo subo fotos con mi perro y para algo debe servirle, me imagino. No para lo muchas sé. cosas, ¿no? Para muchas cosas, como para crear productos, como para... utilizan esos datos para ¿cómo es? Es todo una industria, nuestros datos, toda una industria. Entonces, obviamente, por eso te digo, el detalle es ese. ¿Todo esto sirve para algo? Sí, va a servir para algo a alguien. A alguien le va a servir. Pero si hemos dado consentimiento libre, pues te voy a ser honesto, esto no procede nada de lo que estamos hablando. Dame un segundo, conecto el cargador. Dame un segundo, voy a conectar el cargador. Así, ya está, he vuelto. Sí. Entonces, por eso te digo que... Sí, además para lo de la inteligencia artificial utilizan todo eso, todos nuestros datos, todo sirve porque todo como alimenta a esa máquina que es la inteligencia artificial. Exacto, de hecho esa fue la situación en Estados Unidos, ¿no? Con la rebelión de los actores y actrices. Exacto, en Los Ángeles precisamente. Exacto, desde Robert Downey Jr., es decir, todo mundo estaba en esa figura. Sí, yo tomé un Uber y charlando con el Uber me contó que él era un escritor y que estaban en paro porque les querían pagar a un actor, un escritor de películas, como $2,000 al mes. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que ellos hacían, la inteligencia artificial lo podía hacer en mucho menos tiempo. O sea que cosas como así muy menos tiempo y más barato. Pero es imposible vivir, obviamente, con un sueldo de $2,000 por una creación intelectual, ¿no? Obvio. Sí. Sí. Sí, entonces para eso sirven todas estas cosas. Pero como usted dice, si nosotros vamos aceptando todo esto, no va a servir de mucho, ¿no? Quiere decir también que el avance de las normas, de las leyes, no han evolucionado de manera tan rápida como lo ha hecho la tecnología. Correcto. En Bolivia no hay eso. En Bolivia sí has consentido libre y expresamente esa amenaza, violación a tus datos, ni modo. Y yo demuestro que lo has hecho, yo te digo, no hay tal cosa, así te lo digo, no hay tal cosa.
Sí. Sí. Hasta los chats, los inbox que quedan en Facebook o en Instagram, todo eso ya no es tuyo. Claro, lo que pasa es que Lo tienes el estás derecho, lanzando a la nube, ¿no? tienes todo el derecho, tienes todo el derecho de no tener Facebook si es que no quieres aceptar las condiciones. Claro, 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 exactamente. Ok. 6. Cuando hubieran cesado los efectos del acto reclamado. Ya no hay nada que reclamar, pero insistes. 7. Contra resolución judicial o administrativa que puede ser modificada, suprimida por cualquier otro recurso del que tú no quisiste usar. No quisiste usar, ni modo, te la bancas. 8. Cuando la omisión de la servidora vulnere un mandato expreso de la ley tutelado por la presente ley. Ahí no puedes, no puedes. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que hay una acción particular, la de cumplimiento. 9. No procede para levantar el secreto en materia de prensa. 10. Contra las actas de sesiones de bancos colegiados, porque hubo una sentencia que se está acá que querían conocer lo que hay en las actas de las sesiones. Entonces el Tribunal dijo constitucional que el acta de sesiones de los órganos colegiados, por más colegiados que sean, las actas no son banco de datos personales y esto no aplica. ¿Ante quién interponerla? Ante las mismas autoridades que en la acción de amparo constitucional. Es decir, señor presidente y vocales del Tribunal Departamental de Justicia o los juzgados públicos de materia. Y en las provincias, ante el juzgado público que hay allá o el juzgado público mixto que hay allá, porque allá hay también juzgados públicos mixtos. ¿Quiénes pueden interponerla? Primero, toda persona natural, vos, yo, quien sea, o colectiva, con poder suficiente de que es el representante legal, que crea poder estar afectada. Es decir, aquí es poder. ¿Por qué? Porque es una acción formal, no es como la acción de libertad. 2, los que sí pueden hacerlo es herederos de una persona fallecida, que crean que el fallecido está afectado en su derecho a imagen, privacidad, honra, reputación, cuando dicho agravio vulnera obviamente los derechos de ellos, en virtud del parentesco con el difunto. Pero ojo, no nos olvidemos que tiene que haber sí o sí y como sea, banco base de datos, manual o tecnológica. ¿Quiénes pueden interponer la Defensoría de la Niñez y Adolescencia? Y el defensor del pueblo, que es una de sus importantes facultades. ¿Contra quién, Jenny? ¿Contra quién? 1. Contra toda persona natural, pública o privada, responsable de los archivos de bancos de datos públicos o privados, donde está nuestra información. Contra cualquier persona natural o jurídica que tenga en su poder datos o documentos de cualquier naturaleza que van a afectar mi derecho a intimidad, privacidad personal, familiar, mi imagen, reputación y honra. Esto Pero incluye los bancos, los datos financieros, claro, ¿no? mira, depende. El tema bancario es el siguiente. El secreto bancario en Bolivia todavía se está manteniendo, salvo en los casos de investigación de corrupción o de fortunas. Pero, por ejemplo, te voy a contar un caso. Resulta que, eso me pasó a mí. Resulta, por ejemplo, que un cliente ya firmó contrato para el préstamo de vivienda social con el Banco Unión. Y resulta que firmó el contrato, así tuvo la suerte, firmó el contrato. El banco tenía que hacer el desembolso a la otra parte. Perfecto, hasta ahí está bien. Al día siguiente, de manera increíble, Impuestos Nacionales le congela las cuentas. Y por ende, Impuestos no iba a desembolsar, porque el banco no iba a desembolsar, porque el banco desembolsaba en el cliente que iba a ser el propietario y el que saca el dinero y le da la otra parte ya era su problema, no el del banco. Entonces, estaba con las cuentas congeladas, no sabía qué hacer, todos los que vos querrás, y la otra parte va al banco y le dice, ¿han depositado o no? No le podemos decir.
¿Por qué? Secreto bancario. Pero ¿cuál es el problema? Algo tiene que haber de problema ahí. No le podemos decir porque es secreto bancario de otra persona. Pero yo voy a hacer una acción de protección de privacidad. Hágala. Pero usted puede hacer ante nosotros sobre un dato suyo propio. Claro, No sobre un dato de un tercero. Va a disculpar, señor. claro, claro. Esa es la respuesta. Sobre el dato tuyo que esté en el banco, puedes hacerla. Ah, ok. Sobre el dato de otra persona, no. Perfecto. Contra cualquier persona natural o jurídica que pueda tener en su poder datos o documentos de cualquier naturaleza y que afecten tu intimidad, privacidad personal, familiar, honra, imagen, reputación. O en ambos casos, legitimación pasiva, ¿quién? ¿Contra quién te estrella? Legitimación pasiva. Contra esa persona que compile esos datos, independientemente o no de un fin comercial, produzca informes aunque no los circule o difunda. El hecho no importa si hay un fin o no comercial. El dato es este. Por eso es que los correos electrónicos, aunque en Bolivia ya no tienen esa señal, tenían una advertencia abajo. El presente correo electrónico ha sido generado por tanto. Si usted cree que es un error, por favor nos disculpamos y responda a este correo con las palabras no más y será retirado de nuestra lista. No sé si te acuerdas que antes los correos decían eso, los de hoy ya no dicen. ¿Los correos de empresas? De todo. Cuando te llegaba publicidad a tu correo electrónico y tú decías, ¿y de dónde? ¿De dónde? Uh-huh. Y ahí te decía bajito, el presente correo ha sido generado por tal entidad. Si usted piensa que es un error o no desea recibir más este producto, responda a este correo no más y será retirado de la lista. Ok, no me acuerdo. ¿Así era? Ahora ya no, ¿sabes por qué? Porque tú haces un convenio con Gmail para tener tu Gmail de Google y te llega generado por Gmail. Sí. Y eso no puedes hacer nada porque aceptaste. Entonces, ¿qué hace Google? Vende esos correos a toda la gente que quiera pagar. Uh-huh. Claro. Requisitos indispensables. Primero, en Bolivia hay que agotar todas las instancias administrativas. Mandar notas, cartas notariales, memoriales, todo el showcito. En Bolivia hay que hacerlo. 2, tienes 6 meses computables desde la comisión de la vulneración de estos derechos señalados. 3, la acción de privacidad, ojo, puede hacer saltarse la subsidiariedad que hablábamos en el amparo. Uh-huh. El principio de subsidiariedad indica que hay que agotar las instancias previas, pero puede darse el caso de que tú realmente no tienes el tiempo de toda esa instancia previa. ¿Por qué? Porque estás en problemas. Es inmediata la protección que necesitas por la violación del derecho tutelado y que la acción tenga un sentido eminentemente cautelar. Artículo 61 de la ley 2654. En Estados Unidos, Jenny, por ejemplo, hay un caso bastante interesante, deberías buscarlo. No por lo morboso, no. Lo que pasa es que si tú pones en Google Mia Khalifa. Ah, sí, estaba viendo eso. Te va a salir videos de ella follando. Lo siento, a mí no me mires. Claro, es al respecto de su manifestación por su posición, ¿no? Con lo que está sucediendo en Palestina e Israel. Claro, resulta que, pero Mia Khalifa es de Líbano. Uh-huh. Llegó a Estados Unidos o nació, no sé, y empezó a actuar en películas porno. Uh-huh. Según ella fueron pocas, según sus seguidores fueron más de 15. Según ella le pagaron una miseria, según las empresas le pagaron muy bien e hizo un contrato que ella lo firmó y se le pagó muy bien. Lo cierto es que esta actriz del cine para adultos se jubila y conoce al hombre de su vida. Sí, conoció al hombre de su vida y se casó. El problema es que la gente es mala. Hola amigo, tu esposa es Mia Khalifa, sí. Oye, debe hacer esto bien porque ahí digamos que esté ahí ella glu, en todo lo que vos querrás el glu, claro. Si va a significar para esta clase el glu todo lo que tú quieras.
Mira, ahí está el glu, glu, glu. Entonces, obviamente, algo debió haber pasado entre él y su esposa. Claro, la famosa frase, ya, el pasado no me importa. Claro, a mí no me importa el pasado. Si yo mañana busco a alguien, lo que vos querrás, no me va a importar el pasado de la gente, que no le importa el mío también, aunque yo tengo 2 hijas, y ese es un detalle que no se borra. Claro. Pero el tema del pasado, para estas personas que están en el cine para adultos o que se han retirado, o sea, debe ser, me imagino, nunca he estado en esa situación, Jenny. Hola, así que tu esposa es tanto, mira cómo está aquí, glu, 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 glu. Entonces, que ella ha empezado una campaña muy fuerte en Estados Unidos, por lo que te mencioné hace rato, el derecho al olvido. De que todas estas páginas pornográficas borren los videos de ella. Pero ella yo imagino que esos videos o el tiempo de duración en la red o en las compañías en las que fueron producidas y reproducidas tienen un tiempo. Yo, digamos, me imagino que si tengo que firmar con alguien un contrato por un video o por una foto, eso está estipulado en un contrato del tiempo, ¿no? Pero manejar la red, internet en general, eso es imposible. Lo que pasa es lo siguiente, claro, hay contratos que ellos hacen, ¿no? El primer requisito es que obviamente haya consentimiento. El segundo, lo de las empresas pornográficas es obviamente mayoría de edad. El tercero, claro, uno ve en las películas ahí, se dan duro y parejo. En realidad hay hasta chequeos médicos para ver si tienen VIH y otras situaciones. Pero también las empresas estas pagan un monto y obviamente lucran. Lucran estas empresas con los videos. O sea, no es que te van a dar regalías, lo mismo que con los actores normales. No es que en algunos casos sí dan regalías. En otros, la empresa te paga por la escena, dure 10 minutos, 15, 20, yo qué sé, y el contrato no estipula regalías. Entonces, obviamente la empresa va a lucrar con la película pornográfica y va a tener una situación de unos ingresos 50, 100, 2,000, 50,000 veces más grande de lo que se le pagó al actor, que eso es una de las quejas que esta actriz Mia Khalifa ha realizado. Pero también acá hay un detalle importante, obviamente, ¿no? Que ella ha intentado que estas empresas borren. Las empresas, ¿qué hacen? Las empresas, digamos, tienen un catálogo de videos. Archivan o eliminan, nunca suprimen, no lo hacen, lo guardan en sus servidores y no está disponible en la web, los videos que nadie ve. Si nadie ve un video, entonces ese espacio lo eliminamos y ponemos otro. Ese es algo que hacen. No es que eliminen el video, obvio que no, no lo van a hacer. Entonces, esta actriz o exactriz del cine para adultos, Mia Khalifa, está en una campaña del derecho al olvido. Quiere que de internet se borre sus videos, sus datos, sus nombres y ya está. Es imposible, ¿por qué? Porque debe haber gente que en su celular, en su laptop, debe tener sus videos y de todas sus películas, me imagino, no lo sé. Pero es un mundo grande, así que debe tenerla, en fin, ese es un detalle del derecho al olvido. Para no equivocarnos, en esta acción de protección de privacidad hay que hacer lo mismo que la acción de amparo constitucional, el mismo procedimiento. Eso está en el artículo 131, parágrafo 1 de la Constitución. La resolución se pronuncia fundamentadamente en la misma audiencia. No hay cuarto intermedio, no se suspende ni nada. Igual, sobre la base de la información de la persona a quien demanda. Y si la otra persona está ahí, se analiza el caso. Y si la otra persona no va, sobre la información que hemos dado, ¡pum!, accionamos, respondemos. O concedemos o denegamos la acción en esa audiencia. No hay medias tintas. Si la jueza, juez o tribunal declara procedente, ordena que se elimine el dato, se lo revele, te lo dé a conocer tu dato, se rectifique todo ese dato o registro que fue impugnado. Pero ojo, es acceder a tu dato. Como te daba el ejemplo del banco. Voy a hacer una acción de protección de privacidad con ustedes, contra ustedes. Hágalo, señor. Usted ni siquiera tiene cuenta bancaria con nosotros. Si usted quisiera saber su dato, le mostramos hasta el file. Pero no es tu dato, es de otra persona. Pero tengo un nexo con él. No nos importa. Claro. Si hay responsabilidad civil o penal de acuerdo al accionado, artículo 39, se tasa, se puede mandar antecedentes al juez civil y esos aspectos que procede igual que la acción de amparo.
Se da el fallo hoy día. Perfecto. Y se manda de oficio sin que lo pidas, ante el Tribunal Constitucional en las siguientes 24 horas de emitido el fallo. ¿Para qué? Para que el tribunal revise y dé el fallo definitivo. Mientras tanto, ese fallo de primera instancia o que está ahí abajo se va a ejecutar, sea el que sea. ¿Qué hay que hacer como abogados? Uno, esta acción es formal. Tiene plazos y formas de interposición. Dos, agotar las vías previas, aunque obviamente ya hemos visto también que hay una situación que enseguida vamos a verla. Tres, no hay que demostrar solamente los hechos, hay que adjuntar pruebas y usar el don de la palabra porque hablamos de una audiencia. Cuatro, una única audiencia. Sentencias constitucionales hay que usar. 5. No quedarse con la resolución de primera instancia, más al contrario, velar por la resolución definitiva que va a dar el Tribunal Constitucional. Y usar el artículo 61 de la Ley 254, es decir, el comodín. Hay veces que el daño es irreparable y tiene que darse la tutela del derecho de manera automática e inmediata. Y no puedes estar esperando 6 meses ni estar carteando a medio pueblo. 61, demostramos que ahí no puede haber la subsidiariedad, sino que tiene que haber la inmediatez y solucionado el asunto. Y con eso ya está. Ok. ¿Qué consultas tienes, querida Jenny? Esta acción de protección de privacidad es recurrente en el Tribunal Constitucional. Es bastante usada. ¿Sabes dónde se la usa más? Te voy a decir dónde. La gente en Bolivia, para trabajar en función pública, para trabajar en otros cargos privados, te piden, por ejemplo, certificado de antecedentes penales llamado REHAP, certificado de antecedentes policiales, o te pide el certificado CEMPI de no violencia contra la mujer. Ya. Juan Pérez Pérez. Hay miles de Juan Pérez Pérez. Tú vas con tu carnet de identidad y esa edad. Antes tenías que tardar 24 o 48 horas. Ahora en el día te dan. Y puede ser que te den Juan Pérez Pérez, violación, abuso deshonesto, sentencia 30 años de cárcel por matar a tu madre. Y Juan Pérez Pérez va a decir, ¿cómo yo tengo una sentencia en la cárcel si estoy aquí libre? Pero no soy Juan Pérez Pérez. El amigo va, averigua. Y sí, Juan Pérez Pérez está en la cárcel de Palmasola, Chonchocoro, Mocoví, no sé dónde. Y hubo una equivocación en el número de carnet de identidad. Y él peregrina porque él dice, yo ya voy a perder mi trabajo, que el que yo estoy necesitando, porque este Juan Pérez Pérez, que ya averigüé quién es, no soy yo. Yo no estoy en la cárcel, no tengo 30 años sin derecho a indulto por asesinar, parricidio, a mi mamá. Estoy aquí con mi mamá. Hola, hijas, así. Entonces, esto es un caso recurrente, en este caso, cuando hay que borrar datos de antecedentes policiales, sí. Antecedentes del REHAP, Registro Judicial de Antecedentes Penales, sí, que ahí registra los casos interesantes, todos los casos que tengas sentencia ejecutoriada o rebeldía. O en su defecto también el de antecedente de violencia contra la mujer, por si acaso, porque en Bolivia hay muchos homónimos. O directamente te sale que tuviste una sentencia ejecutoriada hace 40 años. Eso ya debería estar eliminado. Simple. Claro. Entonces, esta acción es común en Bolivia. En ese punto, Jenny sí lo es. ¿Y esos antecedentes se pueden borrar? ¿Sí? No es historia. ¿Se pueden? Tendrían que ser borrados los antecedentes. Lo que pasa es si el proceso demuestra que tú eres no culpable, no he dicho inocente, porque la inocencia es un principio universal que se presume. Si eres no culpable, automáticamente no debería haber ni siquiera que estuviste rebelde, ni siquiera que estuviste investigado, no debería haber absolutamente nada de eso. Si hay una sentencia absolutoria, todo ya tendría automáticamente que caerse, eliminarse por lógica simple. En Bolivia no sucede eso. Y en Bolivia se aplica esta acción en este caso, por ejemplo. Claro. Después también había leído sobre el caso de esta periodista paceña que la firmaron, se hizo público, creo que era Paola Belmonte. Paola Belmonte, sí, que ahorita está en Estados Unidos con Iván Cornejo.
ella hizo también una acción de protección de privacidad y leí la sentencia la sentencia del tribunal y decía que específicamente por el tema de que él no es un banco de datos, no podían hacer nada al respecto. Claro, el juez lo que hizo fue que varias bases de datos de empresas bolivianas de Internet eliminen su video de plataformas, que eso sí se hizo. Pero resulta que en esa época todavía el DVD, el redondito, el DVD, aquí le decimos DVD al disco por si acaso, aquí en Bolivia, vos sabés. La cuenta, en la parte en la que ella cuenta la historia, claro, ella dice que estos videos terminaron siendo vendidos ahí en el Alto, ¿no ves? En los donde venden los DVD. 2 pesos. ¿Y cómo vende eso, no? ¿Cómo vende? No, pero también el tipo, ¿sabes que era un hijo de su madre el tipo? O sea, ¿sabes qué? Ya con semejante bajeza, chantajear. Y te cuento que el caso salió que no había sido el único caso. Él también se había metido con una muy conocida persona paseña, no recuerdo el nombre, y le había hecho exactamente la misma regla. Que él no se buscaba mujeres solteras, porque soltera no tiene chiste. Buscaba obviamente casadas o comprometidas o con un novio muy conocido, famoso, para que él ahí las chantajee. Ok. Porque, ¿Y él digamos, claro. libre? ¿Cómo? Él está libre. No sé. María Galindo le hizo una persecución brutal aquí en La Paz y no sé si está libre o no, pero no lo sé. Por suerte, en algunos casos y para algunas personas, María Galindo existe. Lo que pasa es que ponte a pensar, a fulana, no tiene chico, no tiene nada, y le dice el tipo ya, dame $10,000 o lo publico. Hacelo, me da igual. No tengo chico, no tengo esposo, no tengo hijos, mi madre no ve el celular, no ve noticias, haz lo que quieras. Pero tus amigos, que me deseen. Entonces, obviamente, pero tus amigas, les invito a comer y se acaba la historia. Entonces, obviamente no tenía chiste, pero sí él lo que hacía era buscarse casadas o con novios y así para ahí chantajearlas. Porque querramos o no, Jenny, el hombre boliviano es machista por cierta naturaleza. Claro, claro. Latinoamérica en general, ¿no? En general. Vos estás en Estados Unidos y vos sabés muy bien cómo es el gringo gringo y el gringo mexicano, por ejemplo. Claro, entiendo. Y quién es machista allá y quién no. Ok, voy a leer un poco más sobre el caso de Mia Khalifa. Yo sabía que ahora mismo ella está en otra controversia porque ella creaba contenido para una plataforma OnlyFans, pero ella se puso su posición a favor de Palestina en lo que está sucediendo y eliminaron sus contratos y bueno, está en ese dilema. No, pero no te fijes ese punto, porque claro, eso no viene al caso. El que viene al caso es el derecho al olvido que ella ha solicitado de todos sus videos pornográficos. Ok, voy a leer al respecto. Aunque ten cuidado, que si pones en Google Mia Khalifa, te va a salir sus videos. Lo siento, es la verdad. Es verdad. ¿Qué más le iba a preguntar? Esta de la acción de privacidad es una de mis favoritas. Creo que tiene que ver mucho o tiene alguna relación al menos con propiedad intelectual, ¿no? Lo que pasa es que quieras o no, la acción de protección de privacidad se almacena en un banco de datos. Al igual que la propiedad intelectual, cuando tú la obtienes, la almacenas en un banco de datos, las resoluciones. El CENAPI, por ejemplo, es un monstruo en banco de datos de todas las personas que han registrado marcas comerciales, patentes, inventos, libros, recetarios, hasta folletos. Es algo impresionante. Yeah. Algún día, Jenny, vamos a trabajar ahí, algún día vas a ver que así va a ser. Vamos a construir grandes cosas. De eso no tengo duda. No sé cuándo, pero ese día va a llegar. Que llegue pronto porque ya el 2025 se acerca, así que bueno, va a ser 2025 después. No va a ser pronto, algún día, pero no antes del 2025, eso es seguro. Sí. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, como siempre, su tiempo.
Dale, Me- Jenny, mil disculpas por el retraso y pues, ya sabes, lo de siempre. Esto subo y te paso el link. Que tengas una excelente jornada. de igual manera. Un abrazo, estimado doctor. Dale, te cuidas. Chao, chao.